Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén recibiendo en sus casas o en sus aparatos de internet, etcétera. Bueno, pues bienvenidos a un programa más de esta serie de Hablemos de Vida, y en esta ocasión pues muy contento de que tenemos aquí en la sala dos guerreras activas pro vida. Sí, entonces son Raquel Garrido y Gaby Alcántar. Bienvenidas Gaby, bienvenidas Raquel, para que pues nos compartan mucho de lo que podemos platicar el día de hoy acerca de este tema tan importante. Bienvenidas. Ay, muchísimas gracias, don Everardo, por la invitación, y pues también gracias a todos los que nos van a poder ver, ¿no? Que creo que es una causa, no creo, afirmo, es una causa muy muy importante, y para nosotras es un gusto no solamente poder estar aquí y representar a una iglesia, sino también a la juventud, que actualmente es muy muy importante. Y pues bueno, yo, como lo dijo, soy Raquel y apoyo esta lucha por la vida desde hace 4 años apenas, pero muy importante. Y por ahí también soy cofundadora junto a una compañera de la página de Life in Our Hands, que es este activismo. Excelente, bienvenida Raquel. Gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito, Abby? Claro, con gusto. Antes que nada agradezco la invitación y el espacio para poder hablar sobre este tema tan importante que nos compete a todos hoy en día, como es la vida, un derecho fundamental que se ha visto atacado en los últimos años con muchísima más fuerza en nuestro país, y es súper importante que como jóvenes alcemos la voz, defendamos este derecho que obviamente todos tuvimos para poder estar aquí. Personalmente crecí en una familia provida, pero me uní a la causa desde hace poco, venciendo obviamente miedos, intimidaciones, amenazas, que ha sido una lucha muy difícil, es un camino muy largo, pero vale la pena completamente estar aquí. Bueno, gracias a Dios que has vencido en esas luchas. Gracias por estar aquí, y vamos a empezar con la oración por la vida. Claro que sí. Pues bueno, cubrimos este momento con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes crean en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia,
y la valentía de testimoniarlo con solícita confianza, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a entrar de lleno en el tema y pues nos vamos a estar refiriendo a un documento pontificio que es el Familiares Consortio número 37 de su santidad en ese momento San Juan Pablo II. Y pues creo que este tema siempre está en boca de muchos jóvenes, ¿no? Sí. Y adultos también, claro, pero en este momento vamos a analizarlo desde dos puntos de vista: lo que nos quieren enseñar en la sociedad normal y lo que de verdad significa para nosotros como católicos, como provida, como cristianos, la educación sexual humana. Así ¿sí? es. Entonces, bueno, pues primero quería comentar de que tenemos una base de este programa en un tema que desarrolló el señor Adolfo Castañeda, que es el coordinador general de enseñanza para Vida Humana Internacional en la sección hispana. Entonces le mandamos un saludo a Adolfo, lo conozco desde hace muchos años y pues me da mucho gusto poder utilizar este material de Vida Humana Internacional. Entonces vamos a primero platicar un poco sobre qué significa para los no católicos o los antivida la educación sexual. ¿Qué es lo que podría significar para esas personas? Híjole, pues no creo que es tan complicado conceptualizarlo ahorita, porque es muy sencillo. O sea, para las personas no cristianas o para las personas antivida es muy fácil como promover esta cultura de hedonismo, ¿no? Actualmente le evangelizan mucho ellos, por decirlo de alguna manera, sí. y creen que está bien, ¿no? Pero se basan en eso, todo es el hedonismo, el placer, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, si pudiera decirlo muy sencillo, sería, ni siquiera puedo decir que hay cultura de educación sexual, porque sí. no la tienen. Sencillamente es hedonismo, es facilidad, es todos los placeres muy accesibles, ¿no? Sí. Y eso no es lo correcto, eso no es lo verdadero. Así es. No es una verdadera educación sexual. Ahorita vamos a platicar cuál sería una de las principales características de esa educación sexual que los papás deben de llevar a cabo con sus hijos, porque hay mucha información, yo diría más bien mala información en el tema, ¿verdad? Así que pues es algo que tenemos que desarrollar el día de hoy, entender esas diferencias importantes, ¿no? Y creo que el basarnos en Familiares Consortio nos va a ayudar a aclararnos a nosotros como papás, como abuelos, la manera de poder educar en la sexualidad. ¿Sí? Sí, así es. Claro. Bueno, vemos que últimamente está muy de moda entre los antivida asociar la sexualidad con libertad, cuando una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces lo que ellos hacen es desarraigar la naturaleza humana de la sexualidad para convertirla justamente, como mencionabas, en hedonismo, que les explico para los que nos están viendo ya en casita y no tengan una idea de lo que es el hedonismo. Básicamente es una teoría que nos dice que el placer es el centro de todo, es decir, cualquier cosa que hagas es en busca de tu placer, pero es un placer inmediato, no pensando más allá, no midiendo las consecuencias, no siguiendo un camino recto, digamos, es quiero placer ahorita, hago lo que sea para obtenerlo. Básicamente eso es el hedonismo y vemos que es el centro de toda esta ideología que se promueve hoy en día. Y como dije, obviamente no midiendo las consecuencias, no importándoles a quienes se vean afectados en el camino, porque únicamente defienden eso instantáneo, sin analizar todo el panorama completo. Correcto. Y creo que hay un par de puntos que nos menciona en esta metodología, en este tema,
que es que utiliza un lenguaje y metodología que no respeta la inocencia de los niños y que le quita a los padres la autoridad, ¿sí? Entonces, a través de medios de comunicación masivos, a través de imágenes muy atractivas, de ese placer que mencionaban del hedonismo, pues es de que quieren educar, entre paréntesis, pero realmente es tan corta la vía que están tomando que pasan por encima de muchos aspectos que son muy, muy importantes en nuestra vida. Sí, sí, sí. Así es, y justo como lo menciona don Ever, y como lo mencionó Abby, o sea, es tan corto y es tan inmediato, y actualmente estamos muy acostumbrados, o nos están acostumbrando a la inmediatez. Y lo podemos ver en las redes sociales, en la toma de decisiones, que como les digo, estoy convencida, yo sé que al menos coincidimos los tres, que eso ni siquiera es educación, sí, mucho menos sexual. Sí. No sabría de qué manera poder llamar a un acto tan aberrante como en el que están haciendo con los niños actualmente. Pues tenemos lo de los libros de texto, únicamente eso, yo creo que podemos abarcar todo, sí, pero creo que no existe la palabra correcta más que decir que es aberrante la situación. Totalmente, totalmente. Pero en cambio, ¿qué sería para nosotros una educación sexual desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de la moral, de todos los principios y bases que nos han heredado de forma milenaria nuestros padres, ¿verdad? ¿Cuál sería una manera adecuada de centrarnos hacia esa educación sexual de los padres? Creo que primero entender que una cosa es educación, otra cosa es adoctrinamiento. Es decir, sí, como decían, toda la educación, entre muchas comillas, sexual que se da hoy en día por parte de la mayoría de las veces el Estado, como en este caso los libros de texto, pues es adoctrinamiento, es pura ideología sí, metida en este campo de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué se necesita? Primero entender bien esto, que se necesita una verdadera educación, no un adoctrinamiento. Entonces, ya teniendo eso claro, como decía, no desarraigar la sexualidad de la naturaleza humana, es decir, comprender aquel fin para lo que está, que en este caso pues obviamente es traer una vida al mundo, y comprender eso y dejar que los padres tengan esa decisión, o más bien que los padres sean firmes en este caso y se le planten al Estado o a la escuela si es privada, y decir, yo tengo la autoridad sobre mis hijos, yo los conozco mejor que nadie, yo sé que les voy a que les voy a enseñar, qué quiero que haya en mi casa, yo sé cómo los voy a educar y a criar, y no quiero que el Estado lo haga por mí, porque en ese momento los padres pierden completamente la autoridad. Y leí una frase que decía, el Estado no te enseña la educación que necesitas, te enseña la educación que él quiere que tengas, obviamente para los fines que ellos van a no sé, que necesitan, en este caso siguiendo la Agenda 2030, que es bastante controversial, sí, y básicamente se resume en eso. Así es. Pues hay mucho de qué hablar sobre la educación sexual humana dentro de los lineamientos de la Iglesia Católica, pero algo que definitivamente sí hace la Iglesia Católica siempre es darle la potestad a los padres en la educación de los hijos, y siempre animarnos a respetar esa inocencia, esa modestia de los niños, de los jóvenes, porque ya tengan 10 años o 12 años significa que ya deben de conocer todo, y estamos viendo cosas tan fuera de lo normal, de que ya niños de 4º año, de 5º año ya les quieren enseñar cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la enseñanza de la Iglesia, como decíamos, San Juan Pablo II nos regaló Familiaris Consortio, y para las personas que respetan la vida y la familia, enseñar educación sexual significa formar los valores inherentes a la sexualidad humana, que son la transmisión de la vida y la expresión del amor conyugal, el respeto por los niños y los jóvenes, y se le podría llamar de una mejor manera educación en el amor.
o educación para la castidad, ¿verdad? Sin embargo, es válido utilizar el término de educación sexual humana, pero todavía sería más apegada a nuestros principios el decir educación en el amor. Sí, hasta suena más bonito, ¿no? Claro. Sí. Ahorita que lo dijo dije, educación en el amor. Y creo que podríamos utilizar, más bien yo creo, no sé ustedes, supongo que están de acuerdo, voy a hablar por los tres, pero creo que incluso impactaría más en la sociedad, ¿no? Como decir, es educación en el amor, porque para eso es, ¿no? Para eso estamos hablando Sí. de la sexualidad, para eso estamos hablando del cuidado de los niños, de cómo tienen que tener unas buenas cátedras, no solo en la escuela, y como dice Abby, o sea, cuidar esta autoridad. Entonces, sumamente importante. Yo estoy de acuerdo. Sí, Sí, totalmente. Educación en el amor. totalmente. Educación en el amor lo vamos a utilizar más. Sí. Okay. Claro. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y pues los esperamos para que no se vayan, nos acompañen en los siguientes bloques que vamos a tener. Gracias. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bueno, venimos nuevamente de regreso con ustedes y nuevamente muchas gracias a Raque y a Abby por estar aquí con nosotros. Gracias. Y pues en esta parte vamos a platicar un poco de otros aspectos que también el Familiaris Consortio nos está proporcionando, educando, y vamos a leer aquí un pequeño párrafo. Los padres están llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Es decir, los padres deben usar un lenguaje y un modo de comunicación que respete la modestia natural de sus hijos y que no se convierta en una ocasión más de incitación al pecado, sino que resulte en un correcto aprecio del don de la sexualidad humana y de la castidad. La educación sexual desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace respetar el significado esponsal del cuerpo. Pues esa es una enseñanza muy padre, ¿no? Significado esponsal del cuerpo. Sí, sí, sí. Justamente ahorita que lo leía, no sé si te pasa, Abby, pero como que llega mucho, o sea, como que te pones a reflexionar mucho en el sentido de que la lucha pro vida no únicamente, perdón, es sí apoyar y todo eso, así como dicen, ¿no? También dar a conocer todos estos términos que casi nadie conoce, ¿no? Y una parte que me pareció muy curiosa
es la educación, ¿no?, que los padres deben de dar a sus hijos, y yo lo traduciría en un dejen a los niños ser niños. O sea, Sí. es muy importante. Yo escuchaba en mi escuela una maestra quejándose porque a su niña le habían hablado de la sexualidad, y ella decía textualmente, pues ¿por qué no dejan a los niños ser niños? O sea, ¿por Sí. qué empezar con estas incitaciones al pecado? También se me hizo muy importante esa frase, que actualmente se está incitando mucho al pecado y te lo venden como si fuera algo padrísimo, cuando nosotros sabemos que de este lado pues hay vida eterna. O sea, hay algo que no solo es pasajero y te va a dar un placer instantáneo, sino que hay vida eterna. Y eso también nos hace falta transmitirlo un poco más. Claro que sí. Sí, claro. Y yo quiero mencionar la importancia de este tema de la sexualidad llevada, o más bien informada, de una manera correcta. Porque últimamente los movimientos progresistas más relevantes del momento, podemos decirlo así, van justamente atacando este principio tan importante del ser humano. Es por eso que últimamente no solo vemos un incremento del aborto en este caso, sino también el tema de las infancias trans. Ajá. Ese tema tan controversial, las infancias trans, tengo que decirlo, no existen, donde también se vulnera la sexualidad de los niños, pero de un lado perverso, inhumano, grotesco, que simplemente es repulsivo, es atacar la naturaleza de los niños, es atacar su inocencia directamente, al confundirlos, al llenarles la cabeza de cosas. Por ejemplo, en Canadá, si un padre no apoya que su hijo sea trans, te quitan al niño y te meten a la cárcel. Eso está pasando hoy en día, y no podemos hacernos como que es que está muy lejos, es en otro país. Eso decíamos con los libros de texto, y vemos que hoy lo tenemos en el país, lo tenemos actualmente muy fuertemente, este problema atacando directamente a la familia, directamente a la autoridad de los padres, y se necesita hacer algo definitivamente. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es educarnos, ¿no? También como papás, como adultos, para que podamos guiar adecuadamente a los hijos, y a su vez a los que ya tenemos nietos, pues a nuestros nietos. Hay un punto que a mí me parece muy relevante también, que es dependiendo de qué maestro le toca al niño. Este maestro puede defender al niño, como ahorita mencionabas, de esta maestra, pero también hay otros maestros que son el lado contrario, que incitan mucho a, una vez teniendo en un libro de texto cuestiones como, por ejemplo, el condón, ¿no? Entonces ya le dicen, no, utilícenlo, no pasa nada. Y entonces, ¿esa qué educación sexual es? No les están dando la información veraz. Si hay un maestro que tenga principios morales, entonces lo va a saber enfocar, independientemente de lo que diga el libro. Pero hay veces que, aunque no lo diga el libro, si hay un mal maestro, entonces va a influir negativamente en la moralidad de la enseñanza, no nada más en el tema de sexualidad, sino en muchas cosas. Por eso es de que los padres no podemos permitir de que esa enseñanza solo quede en la información errónea que dan las escuelas, sino es retomar el tema. Si ya se los dieron en la escuela o se los van a dar en las escuelas, ya no debe ser tema tabú, ya no puede ser tema tabú, porque tarde o temprano van a llegar a decirle a los niños en las escuelas la información como ellos quieran, ¿no? Como ideología. Sí, pues como comentaba Avi, ¿no?, hace un momento, el adoctrinarlos no quiere decir que los están enseñando, ¿no?, que están haciendo esta educación en el amor. Ya voy a utilizar eso. Sí. Entonces, creo también que hace falta como ese frente. Digo, ahorita nosotros pues lo estamos promoviendo, hacemos activismo, pero de los maestros, yo veo actualmente, digo, como estudiante universitaria, hace falta mucha fuerza y mucho frente por los maestros. Sí. Que digo, independientemente si se dicen centro, derecha, de cualquier lado, aún así no existe. Y los que se dicen ser izquierdistas ni siquiera son izquierdistas. Los que se dicen ser derecha les da pena enfrentar incluso hasta los alumnos. Digo, hablando por ejemplo de los adolescentes o de los universitarios,
incluso a los maestros les da miedo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no, tienen que seguir un libro. Y en este caso de los libros de primaria, también vemos cómo adoctrinan, ¿no?, a los maestros de tienes que enseñar esto, y los obligan a, en vez de seguir una moral, ¿no?, que ellos deben de tener, bueno, que yo me imagino, supongo, sí, que deberían de tener como maestros, como autoridad también. Uh-huh. Bueno, el magisterio de la iglesia nos invita, ¿verdad?, a eso, a que los padres de familia estén siempre bien atentos uh-huh. a qué les están dando a sus hijos dentro de las escuelas, dentro del aula. Uh-huh. Claro, y justamente resaltar que los maestros son personas, fueron criados en una casa con X ideología, a través de su experiencia, su caminar, adquirieron otras ideologías, entonces cada cabeza es un mundo, bien dicen. Sí. Y obviamente al tener autoridad sobre los alumnos, pues puede llegar precisamente a permear dentro de del imaginario colectivo dentro del salón. Y algo importante precisamente es retomar eso que se hacía antes, de que cuando el niño regresaba de la escuela, el padre le preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué te enseñaron? Enséñame tu cuaderno, vamos a hacer juntos la tarea, no sé, coméntame más, ¿qué te dijo el maestro? Es decir, indagar, que el niño vea que el padre se preocupa, o el uh-huh. joven, que el padre se preocupa por saber qué conocimientos obtuvo, y también darse cuenta si hay ciertas señales de que el maestro está adoctrinando precisamente, y acompañarlos en este caminar educativo, y darles las herramientas de, oye, no, esto que te dijeron está incorrecto por esto, no simplemente decir está mal, te lo prohíbo, uh-huh. no le hagas caso, dar herramientas, porque cuando se es joven uno se cree revolucionario, entonces empiezas, si no te explican bien por qué está mal, empiezas a seguir esas ideologías y te haces de este lado del que a lo mejor tus padres no querían que te fueras. Entonces el que los padres se vuelvan a involucrar es muy muy importante, esa enseñanza, digamos, uh-huh. a la antigua. Uh-huh. Muy bien, y bueno, pues parece que hay un punto muy muy importante que debemos de considerar ahora que se hablaba de los libros de texto gratuito, ¿no? En el Familiaris Consortium nos dicen, esta prudente educación sexual dada por los padres, que incluye una respetuosa mención de los órganos y funciones sexuales, debe ser impartida, dice esta encíclica, de modo individual y en un tiempo oportuno, nunca con videos o imágenes que solo inciten al pecado, cuando hay auténtica madurez de la persona y la hace respetar el significado esponsal del cuerpo. Y vemos como hasta en los libros de texto y en internet, pues también tantas imágenes, ¿verdad? Tantas imágenes que hay que están muy atacados. Sí. Yo siento pena como adulto de otra generación por el mundo que hemos heredado a ustedes y el mundo que hemos heredado a nuestros nietos, y por no haber sabido defender en el momento adecuado el que no haya legisladores que estén en contra de esa educación tradicional que por años, por 450 años a partir de el milagro guadalupano, han venido a rescatar a México de una crisis moral y social, etcétera. Así que podemos ahondar un poquito más en eso. ¿Sí? Claro, sí, será un gusto. Bueno, regresamos en un momentito. Quisiera mostrarles una pequeña invitación. No sé si se alcance a ver bien. Ahí parece que está. Es la campaña de Otoño por la Vida. Estamos en 2 actividades principales aquí en Celaya, orando enfrente del hospital materno, de las 9 a las 12, todos los días, durante 40 días, todo el mes de octubre y hasta el 5 de noviembre. Y también aquí en la Casa del Buen Pastor tenemos la Hora Santa por la Vida, en una capilla muy linda, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Preciosa. Está ¿Sí? muy, muy bonita. Bueno, ahí está la invitación, por favor. Estamos en campaña de oración. Gracias, Jorge. Regresamos.
Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Los fieles laicos discípulos misioneros. Todos los viernes 8 de la noche con Arturo Barrón. La Sagrada Familia. Modelo para nuestra familia. Con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza. Todos los lunes a las 7 de la tarde. Camino hacia la Santidad con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Bien, estamos de regreso para que sigamos platicando de este tema tan importante de la sexualidad humana y cómo es de que los padres deben de educar a sus hijos. Tanto que platicar. Sí. ¿Qué quieren que revisemos ahora? Ay, es que hay tanto en este tema, de verdad, tanto que abundar, pero no sé, Abby, ¿qué te parece dar más herramientas? Me parece excelente, sobre todo para aquellos jóvenes, bueno, nosotras como jóvenes pro vida, que los podamos, no sé, a lo mejor empoderar, tanto que está de moda esa palabra, dentro de este movimiento y este activismo. Sí. Educar con amor. Educar con amor. Muy bien, ya, me queda bien, adelante. Sí. Pues bueno, para empezar, yo creo que es importante generar a los jóvenes que ya son pro vida, generarles esta confianza de que alcen la voz. Tú sabes un poco más de eso, Abby. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, como comentaba al inicio del primer bloque, pues fue un proceso lento, pero seguro, porque aquí estamos, levantando la voz. No sé, de vencer miedos, paso a paso. Una vez que estás convencido de este movimiento, creo que ya no hay vuelta atrás. No puedes simplemente ignorar el problema, cerrar los ojos y hacerte como si no hubieras visto nada. Entonces, ya una vez que estés muy convencido de esto, pues simplemente ir venciendo el miedo. Rodéate de gente que te sume dentro de este movimiento. En este caso, el movimiento Pro Vida me dio una gran amiga, que es Rachel. Aquí estamos juntas defendiendo la vida. Y es muy bonito. Y quiero mencionar algo que decía Agustín Laje, donde él comentaba que varios jóvenes se le acercaban y le decían, es que tengo miedo de defender la vida porque me voy a quedar sin amigos. Y él decía, entonces esos no son tus amigos. Si tienes miedo que te ataquen, a que se burlen de ti, no son tus amigos. Y créeme que en este movimiento, en este mundo, vas a conocer gente maravillosa que te va a sumar y te va a hacer crecer. Y estoy totalmente convencida de aquello. Sí. De verdad, yo coincido mucho con Abby. Como dijo ella, este movimiento fue lo que nos hizo amigas. Y aquí estamos y digo, y por gracia de Dios, y yo siempre se lo he dicho, eres una bendición en mi vida. Y también usted es una bendición en mi vida desde que lo conocí. Gracias. Entonces, creo que vencer el miedo suena sencillo decirlo. Para nosotros fue un proceso, digo, yo también, ya se van a enterar todos. Pero yo, como comenté también, llevo 4 años en el movimiento. Y yo era exfeminista radical, exabortista, y cuando tú empiezas a indagar más sobre este hermoso tema, en busca de la verdad, créanme que la van a encontrar. Porque bien dicen, ¿no?, que cuando tú le quieres pedir algo a Dios y se lo dices, Él lo va a cumplir. Así sea algo bueno, algo malo, Él te lo va a cumplir. Y yo tenía también como ese miedo de decir, bueno, que yo era feminista, pero decía, ¿qué tanto dicen los pro vida? ¿Qué tanto defienden? Y en el indagar tanto, me convencieron. O sea que tú decías antes, ya sé que ya no, pero tú antes decías que era un cúmulo de células. Yo antes era quien decía eso. Ajá. Lamentablemente. Sí. Bueno, bienvenida al lado correcto. Sí. Al lado que Papá Dios nos invita a estar. Sí. ¿Verdad? No es, probablemente no es el más fácil, porque también se lleva uno a veces muchas decepciones,
pero definitivamente es el correcto, es el lado correcto. Y el más hermoso, de hecho, Sí. Abby y yo era lo que platicábamos en algún momento de nuestra amistad, que el estar en este hermoso movimiento pro vida, el lado de la verdad, de estar caminando también pues con Cristo en todo esto, sabemos, ¿no? Como cristianos, como católicos, que no es sencillo, Ujú. pero al terminar todo esto hay algo muy bello, algo muy bello que nos espera, y muchas veces nos desmotivamos como providas, como cristianos, en el caminar por lo difícil que puede ser, por los baches que pueda haber, pero recordemos que tenemos un Dios de imposibles, y un Dios de imposibles que con un poquito de fe, con oración, todo es posible para Él. Y Sí. todo lo hace realidad, y nos tiene un propósito, así como desde el vientre Dios nos crea. A mí siempre me gusta decir que Dios nos creó, nos pensó, nos analizó antes de traernos al mundo, antes de estar en ese, de estar fecundados. Él ya nos pensó, Él ya nos analizó, y Él ya dijo, ok, Abby va a ir con este propósito, y nos empezó a crear. Entonces también hay una frase, no sé si la han escuchado, de que cómo es tan impresionante saber que la vida humana comienza desde que viene un puntito en la oración y que dice como algo más pequeño que este punto del final de esta oración. Y eso es una realidad. Sí. Así comienza, y así comienza un propósito que Dios tiene para nosotros. Qué bello, qué bello. Claro, y una vez que entiendes que detrás de este movimiento Dios nos respalda, porque eso es, adquieres una fuerza impresionante. O sea, de verdad lo hemos sentido. Como dice Rachel, hay veces que te sientes desmotivado, desganado, y creo yo que es normal hasta cierto punto preguntarse, ¿vale la pena seguir en esto? Pero cuando ves lo que está pasando, cuando escuchas la voz de Dios y entiendes que esa es su voluntad, de seguir apoyando este movimiento, de el milagro más grande que es la vida, te salen unas fuerzas impresionantes y una garra y una voz para seguir luchando por este movimiento, por defender a todas las vidas que están por llegar, y que simplemente, como decía hace rato, no puedes ignorar este llamado, porque eso es un llamado, y creo yo fervientemente que a todos nos va a llegar en algún punto. Sí. Y estoy muy agradecida de que a las dos nos haya llegado y podamos estar juntas aquí compartiendo estas posturas, estos puntos de vista sobre este tema tan importante. Y justamente, como decía Rachel, sobre la conversión a este movimiento, a este lado de la historia, podemos decirlo, porque estamos haciendo historia realmente. Sí. Es simplemente muy bonito saber que justamente tenemos un propósito. Llegó a cierto tiempo, pero aquí estamos fuertes, decididas, y no vamos a dar un paso para atrás. Sí, eso me gustó. Gloria Estamos a haciendo Dios. historia. Gloria a Estamos Dios. haciendo historia. Y dentro de esa historia, yo les voy a pasar la estafeta. La estafeta. Yo seguramente había orado por ustedes hace años, hace tiempo. No las conocía, pero tú mencionabas 4 años. Sí. Yo este año cumplí 20 años de estar en la parte de oración por la vida. Así como se hace la adopción espiritual de un bebé, Sí. ahorita me viene la idea de adopta espiritualmente a un provida. Oh, wow. Porque a mí no me había, o sea, yo había invitado muchísima gente en otros lugares, y una vez una promotora pro muerte me decía que, oye, pero ¿para qué estás orando aquí? ¿Para qué están orando aquí? Ya váyanse a su país, porque no estaba en México en ese lugar. Y me decía, es una bolsita de células, ¿sí? Por eso lo quise mencionar ahorita. Y entonces mi contestación fue, y si es una bolsita de células, ¿para qué lo matas? Déjala que crezca. Esa bolsita de células se va a convertir en un humano como tú y como yo. Así es. Agachó la cabeza y se fue. Yo dije, oh, ¿Qué pasó? inspiración del Espíritu Santo me llegó. Sí. No fui yo, definitivamente no fui yo. Y pues ahí está, esa estafeta significa oración. Yo creo que esa es la razón de ser de las campañas de oración por la vida. No sé si saben un poquito de cómo inició esa campaña, o quieren que les platique en 3 minutos. Yo que nos cuente. Claro, que nos cuente. Bueno. sí, platícanos. Esta campaña de 40 días por la vida se inició
en Bryan, Texas, en un lugar que pues es una ciudad mediana, y en ese lugar estaba un campus de una universidad muy grande, y ahí había muchos casos de embarazos, ellos decían no deseados. Entonces Planned Parenthood vio la oportunidad de negocio, porque ellos van sobre el billete, no ninguna otra cosa más, y abrieron ahí un centro abortista. Y los que vivían en ese lugar, en ese pueblo, en esa colonia, se manifestaron que no estaban de acuerdo y que querían que cerraran ahí. Nadie les hizo caso, siguieron protestando y nada. Y entonces se venía la Cuaresma, y son 40 días. Así que 3 personas, si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 personas las que dijeron: no me importa que nadie quiera orar, yo voy a venir y estar aquí 24 horas durante toda la Cuaresma para que cierren este lugar. Y así empezó, y eran al principio 2 o 3 nada más, pero los conocidos, los familiares los veían y se les unieron, y a la vez promovieron en todo el lugar, y cubrieron los 40 días entre toda la gente. Invitaban a una iglesia, a la otra, y de ahí se fue a otra ciudad y a otra ciudad, y ahora está en muchísimos países. México es el que tiene más centros de oración por la vida, y después Colombia en Latinoamérica. Wow. Sí, ese es en la historia un poquito así express. Wow. Qué hermosa iniciativa, y una muestra de que la unión hace la fuerza, definitivamente. Ahí estaba Abby Johnson, justamente. Ahí tu estaba. tocaya. Sí, qué honor compartir un nombre con tan gran persona. Sí, muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. Bien, pues estamos de regreso aquí en este programa de Hablemos de Vida para seguir con el tema de sexualidad humana, educación en la sexualidad humana, ¿sí? Educación en el amor. Sí. Vamos a rebobinar, educación en el amor y en la castidad. Sí, qué bello. ¿Sí? Muy bien, pues tenemos un par de puntos adicionales importantes que vienen en Familiaris Consortia. Nos enseña que por los vínculos estrechos que hay entre la dimensión sexual de la persona
y sus valores éticos, está la educación que debe llevar a los hijos a conocer y estimar las normas morales como garantía necesaria y preciosa para un crecimiento personal y responsable de la sexualidad humana. Por eso la Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual separado de los principios morales y tan frecuentemente difundido, el cual no sería más que una introducción a la experiencia del placer y un estímulo que lleve a perder la serenidad, abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia. Está fuerte. Está fuerte. Mucho fuerte. ¿Y sí. será una realidad o será ficticio? Pues una realidad. Una cruda realidad, ¿verdad? Totalmente. ¿Por Sí. qué? Porque si los valores éticos los separamos y la moralidad la separamos, se vuelve solo eso, en lo que mencionaban, en el placer, en lo pasajero. Desgraciadamente, perdón si sueno machista, pero creo que quien más pierde en una relación así es la mujer, ¿verdad? Porque en primer lugar puede quedar embarazada, en segundo lugar enfermedades de transmisión sexual, que ahí en ese caso implica a ambos, y pues desde una edad muy temprana no estamos preparados ni hombres ni mujeres para una paternidad. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí empiezan a buscarse soluciones falsas y llenas de mentiras. Sí, y rápidas, ¿no? Que Ajá. es lo que se busca actualmente. Sí, entonces bueno, pues, por eso es que la Iglesia se opone, porque sabe todos esos efectos contrarios que va a tener la mujer, que va a tener el hombre, porque el error de la educación sexual arrastra a una mala vida a hombres y a mujeres, a un vicio, a una idea totalmente equivocada y a una separación de Dios. Sí. Creo que ese es el peor efecto, ¿no? Que nos separamos de Dios. Y digo, yo creo hemos tenido también nuestros momentos, ¿no? En los que a veces no confiamos en Dios, en los que nos alejamos, pero siempre que nos acercamos y volvemos a buscar a Dios, como dice Abby, ¿no? Saber que este es nuestro propósito, también defender la vida, porque así iniciamos. También es bello saber que Dios nos llama a esto tan hermoso, ¿no? Y me gustaría recurrir a Juan Pablo II. Sí. Él nos enseña mucha teología del cuerpo. Creo que eso es algo que también hace falta mucho. Yo recomendaría, a los padres de familia, a todos los cristianos, católicos, adolescentes, jóvenes en este activismo, lean de verdad la teología del cuerpo, métanse, hay muchos cursos actualmente de teología del cuerpo buenísimos, los libros de Juan Pablo II, donde hay una frase que dice: Dios nos creó a su imagen y semejanza, y es por ello que nuestra sexualidad es buena. Y puede sonar como, para alguien, ¿no? que no conoce el tema, pero como buena y eres católica, estás hablando. Pero sí, o sea, Dios nos crea a su imagen y semejanza, y eso hace nuestra sexualidad buena, porque todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios creó es necesario, es perfecto. Entonces, no hace nuestra sexualidad mala, no hace que la educación en el amor sea mala, ¿no? La mal llamada, o no mal llamada, pero la educación sexual es bueno, porque tenemos un cuerpo bueno, porque es perfecto y porque está hecho justo a la medida. Así es. Claro, totalmente. Y hay un concepto erróneo de que los pro vida somos cerrados de mente y estamos en contra de que se eduque dentro de este tema, y que somos muy conservadores y negacionistas y que nos encerramos y que no queremos que ese tema se toque para nada. Y no es eso. No es que no se toque ese tema, es que se toque a la edad correcta, con el objetivo correcto, por las personas que están indicadas a hablarlo, que en este caso pues lo mejor serían los padres. Obviamente que también ellos tomen partido, porque muchos se sientan en esta zona de confort y dicen que en la escuela se lo enseñen, yo no quiero tocar ese tema porque me pone incómodo. Es decir, vencer ese miedo, digamos, a hablar con tus hijos sobre este tema, porque tú sabes cómo tú conoces a tus hijos mejor que nadie, entonces tú sabes cómo les vas a llegar, cómo les tienes que hablar, cómo protegerlos de este mundo que está hipersexualizado y que busca sexualizar a los niños, atacando, repetíamos, su inocencia.
Y mencionaban el tema de la moral y la ética. Y un gran problema de nuestra sociedad actual es que se dice que es relativo. Es decir, no sé, lo que para ti es correcto, a lo mejor para mí no, y lo que para mí está bien, para ti no, entonces la moral es relativa, y no para todos tiene que estar mal algo. Y yo siempre digo, sí hay opiniones diversas, pero lo correcto es lo correcto, o sea, está el bien y el mal. Podemos tener diferentes opiniones, y a lo mejor la tuya no me convenza y la mía a ti, pero tenemos que entender que hay una sola realidad, hay una sola verdad, y hay un bien y un mal. No podemos estar relativizando eso, porque si no, todo en este mundo sería relativo y estaríamos cayendo en los más graves pecados o delitos, si lo queremos tener en un ámbito más jurídico. Pues simplemente eso no se puede permitir. Sí, así es. Como me encantó eso. ¿Verdad? Solo hay una. E incluso la misma filosofía lo dice, ¿no? Solo hay una verdad absoluta, y es hacer el bien y evitar el mal. Entonces, nosotros como activistas pro vida lo sabemos. Verdad hay una y ahí está puesta. Sí. Todo lo demás es neblina, ¿no? Cosa nebulosa para envolver, cambiar pues el lenguaje, ¿no? Así es. Eso de interrupción del embarazo o aborto seguro, no hay. No hay aborto seguro. Hay dos víctimas principales, mamá y el bebé. La mamá, el papá también, definitivamente. Nos mencionaban de que por cada acto de aborto que hay en un lugar, hay 7 víctimas: el bebé, la mamá, el papá, el dueño del lugar, ¿sí?, los accionistas, o sea, los que están ganando dinero, el médico y las enfermeras son los promotores. Hay más de 7, 8 víctimas. Si aquí en México han ocurrido cerca de 300,000 solo en Ciudad de México contabilizados por salud, ahora eso hay que multiplicarlo por 7. Es toda la población de Celaya. Claro, y estamos ante el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Más grande que el Holocausto, más grande que el esclavismo, más grande que cualquier otra masacre que hayamos visto. Y es simplemente triste y doloroso, pero nadie hace nada. Nadie levanta la voz porque les da miedo, por flojera, porque no me incumbe a mí, porque ese es un tema pasado de moda, porque me van a catalogar como X. Es decir, salgamos de esa zona de confort, los invito nuevamente, porque vale completamente la pena estar de este lado. Entonces, pues eso los invito. Es un movimiento hermoso de estar de este lado apoyando el derecho fundamental de cada ser humano, porque sí, es un ser humano, no es un cúmulo de células, lo repetíamos, sí. Entonces, sí, es simplemente hermoso. Sí. En todo caso es un cigoto. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Bien, pues vamos a darle las gracias a Josué González, a Domingo Figueras Molina, a Ángel Naranjillo y a Vero GMC. Creo que son quienes han estado mandándonos señales por ahí. Muchas gracias a todos ellos y a los que vean posteriormente el programa. Y pues creo que debemos ir llegando a algunas conclusiones. Conclusiones importantes. Es bueno saber lo que es la verdadera educación en la sexualidad humana. Claro que sí, muy importante y fundamental. Sí, totalmente. Los papás tienen que dejar en manos de los maestros y de los políticos la educación de sus hijos. Definitivamente no. Dime uno. Bien, entonces ¿eso qué significa? Que si no queremos dejar la educación en manos del gobierno y de los maestros, entonces nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Hay que meter las manos, hay que demostrar autoridad sobre los hijos, sobre los nietos o sobre quien tengamos a nuestro cargo, y también de los adolescentes, ¿no? Alzar la voz. Hay que salir de la zona de confort, tomar partido y levantar la voz y decir, dejen a los niños ser niños y a mis hijos los educo yo. Y educarnos también nosotros, claro, en la sexualidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no lo vamos a poder enseñar
y a la primera de cambios vamos a tirar la toalla. Sí. Entonces hay que educarnos también, nosotros como adultos. Formarnos más. Formarnos. Claro, para tener armas y argumentos sólidos para defender esta causa. Ajá. Y pues yo quisiera también como conclusión invitar a todos los que nos ven a que lean esta encíclica y muchos documentos más de San Juan Pablo II, de Pablo VI. Hay un libro que a mí me llegó en mis manos casi de casualidad, de San Juan Pablo II, que se llama Amor y Responsabilidad. Es un libro que lo escribió cuando él era obispo de Cracovia, todavía no era papa, pero de ahí surgieron muchos fundamentos para la teología del cuerpo. Entonces yo invito para que, aunque sea manera de resumen, puedan buscar Amor y Responsabilidad de San Juan Pablo II. Y para darnos una idea, él hablaba de el materialismo, del hedonismo también, y de la educación en la sexualidad. ¿Por qué? Porque es muy fácil en esta época, y eso ya lo escribió él hace 30 años, de que solamente vamos a darle valor a lo material, al materialismo. Tú eres útil porque estás trabajando, porque estás estudiando, porque eres maestra, porque estás en un programa de televisión, etcétera. Entonces eso se le llama el utilitarismo. Él empezó con el materialismo y el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo es la dignidad humana, es digna desde la concepción, y también cuando ya no puede ser productivo, útil a la sociedad, ¿sí? Esos conceptos, desde ahí él parte de que no nada más si una persona es útil es digna, no, también los que ya no podemos caminar, los que ya no pueden, los que están enfermos en una cama y llevan 3 años, o quienes están conectados a una máquina respiradora, ¿dejaron de ser dignos? No, dejaron de ser útiles, pero no han perdido su dignidad. Todas esas enseñanzas están en ese libro de Amor y Responsabilidad. Hay algunas versiones por ahí cortitas, porque el libro de él es muy completo y lo abarca desde muchos aspectos, como en teología del cuerpo. Qué bello. Así que hay la invitación a todos los padres de familia y abuelos para que nos eduquemos en la fe, en la esperanza, en el amor y en la sexualidad, que le llamamos educación en el amor. En el amor. Y educación en la castidad. Pues seguir invitando a todos los Provida de Celaya, de la Dimensión Vida, etcétera, a que sigamos orando desde sus casas, enfrente del hospital materno. Hay muchas formas de unirse a esa oración, en cada parroquia, en cada capilla que hay por ahí, en cada grupo, movimiento. Estamos llamados a ser defensores de la vida en 3 aspectos. Mencionábamos La oración, oración, la formación y el activismo. el activismo. y el activismo. Quizá el más adecuado es en ese orden: Sí. oración, formación Y activismo. y activismo, ¿verdad? En el del medio, que quede bien claro que es formación, no deformación. Ah, sí. Formación. ¿Sí? Muy bien, pues estamos llegando a el final del tiempo, se nos acaba el tiempo. Así que agradecerles mucho a Raque y a Avi por estar aquí en este programa. Es un gusto que estén por aquí. Ay, muchas gracias. Y el gusto, yo creo, fue nuestro. No creo, fue nuestro y fue una bendición. Totalmente. Esperamos que estas palabras les hayan impactado, como dice Rachel, que hayan sido de bendición para sus vidas, que les dejen algo y los motiven precisamente a dar un poco más dentro de esta lucha, a sumar esfuerzos. Muchísimas gracias por, repito, el espacio, la invitación. Es un gran honor haber estado aquí compartiendo puntos de vista y
y formando un criterio muchísimo más amplio. Y pues finalizo con la frase de: no hay vida menos digna de ser vivida que otra, y no hay humanos más humanos que otros. Qué bello. Amén, qué bello. Ahora también por allá les pasamos la batuta desde aquí a todos. Sí. Y pues invitarlos también a que conozcan el Centro de Oración por la Vida. ¿Qué les pareció? Hermoso, está precioso, tienen que venir. Está muy impresionante, y no únicamente la estructura, la arquitectura, sino lo que hay adentro, lo que significa ese lugar. Es muy bonito. Sí. A los pies del Señor, ahí estamos. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a Jorge, y pues si les gustó el programa denle like, por favor. Y Jorge Gasca, muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Buenas noches. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Los fieles laicos discípulos misioneros. Todos los viernes 8 de la noche con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza. Todos los lunes a las 7 de la tarde. Camino hacia la Santidad con Gustavo Ramírez, todos los sábados a las 10 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-180-0099 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. De laico a laico, compartiendo la fe católica.